Abigail Gauna, Juan Ortigosa y Florencia Sosa te invitan a un espacio donde la psicología se encuentra con la vida, donde las preguntas importan tanto como las respuestas y donde cada palabra abre un nuevo pensamiento. Bienvenidos a Entre Sesiones. Hola, buenas tardes, bienvenidos una vez más a Entre Sesiones. ¿Cómo está Juan? Todo bien, estamos acá de vuelta, otro día más, jueves a la tarde. Otro programa más. Y bueno, le damos la bienvenida. Como vieron la semana pasada, el programa pasado, había estuvo mediante llamada y hoy también nos va a acompañar mediante llamada. Sí, ahora en un ratito se va a sumar. Ahí está. Se sumó. Ya se sumó. Hola amiga. ¿Cómo estás, Javi? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien. Re bien. Me alegro. Qué linda con tu biblioteca de fondo. Gracias, es toda mía. Todo eso leíste. Rapidísimo. Sí, las compras en la librería, se ve que ya estaban baratos los libros, vimos que estuviste publicando. Y tengo tanto tiempo de libro que me leí todo. Bueno, hoy tenemos un tema muy interesante, bastante complejo también, pero siento que a la gente le va a gustar mucho que hablemos de esto, ¿no? Yo creo que sí, tipo, es un tema que por ahí se puede ver relacionado, digamos, es una palabra que utiliza mucha gente en la vida cotidiana. Sí. Yo creo que podemos ahora vamos a hacer como la aclaración, la diferencia, ¿no? Las precisiones que tenemos que hacer para hablar de esta palabra. Sí. Pero Hoy vamos a hablar del concepto de trauma, que pocas veces se entra en profundidad, se entiende bien qué es lo que significa trauma, porque es como algo muy usado en lo cotidiano. En lo cotidiano, claro. Y se fue un poco el valor real de la palabra. Claro. Sí, es como que ya pasó a ser una palabra tan cotidiana que, bueno, tipo, cada persona llega a tener su concepto de la palabra, ¿no? Sí. Bueno, vamos a arrancar derribando algo. Que no vamos a hablar solamente de guerras, de catástrofes, de abusos, que capaz cuando pensamos en traumas grandes pensamos como en eso directamente, sino que vamos a hablar también de la angustia que aparece en personas que dicen como no pasó nada grave, pero hay algo que le está molestando, que le está doliendo después de haber pasado una situación. Porque a veces no tiene que ser algo súper grande, cinematográfico. Claro. Que por ahí eso es lo que se imagina la gente en general cuando se habla de la palabra trauma, ¿no? Sí. Y bueno, es cierto que hoy, así como decimos, todo parece como si fuese el trauma. Entras a las redes sociales y hay etiquetas para cada experiencia, estoy retraumado con ese final, no sé, cosas así. Entonces surge de esta pregunta incómoda, si se quiere, que es, no estamos como ampliando demasiado este concepto, ¿no? Nuestros abuelos atravesaron guerras. Bueno, hoy en día también hay mucha gente que está en esa situación, atravesando guerras, crisis económicas brutales, pérdidas enormes, y no se escuchaba, digamos, en esos momentos así como que se hable del trauma de manera tan cotidiana, ¿no? De trauma, de apego y ni de desregulación emocional en ese sentido, ¿no? Sí. Entonces, otra pregunta que surge es si estamos sobrediagnosticando o simplemente estamos nombrando cosas que antes no tenían nombre. Es como que están estas dos alternativas, ¿no? Sí. La pregunta es re pertinente y de hecho se repite en muchos diagnósticos. ¿Realmente estamos o son totalmente necesarios estos diagnósticos o estamos sobrediagnosticando? Pero también tenemos que pensarla demasiado con muchísimo cuidado. El trauma no solo se va a definir por la magnitud externa del hecho, sino también por la capacidad interna que tenemos todas las personas de procesar eso que estamos viviendo. Tampoco es una competencia de tragedias. Claro. Por ahí dicen, yo tuve una guerra y vos solamente, no sé, te pasó tal cosa. Y van como comparando las cosas que le pasaron como que si es una competencia. Y además no es una competencia, sino que además es un fenómeno subjetivo. Lo que para mí puede ser el fin de mi mundo, para la otra persona es algo completamente diferente y no lo va a vivir de la misma manera que lo voy a vivir yo. Y además,
Podés pasar por una situación externa y extrema y contar con los recursos psíquicos y vinculares que te permitan a vos también integrar esa situación que viviste y poder vivirlo como algo completamente normal y seguir tu vida completamente normal. Tal cual, tal cual. Es validar un poco también la experiencia que tiene cada persona y no tratar de hacer, como vos decís bien, esta comparación entre que pongamos en la balanza cuál de las dos experiencias pesa más en cuanto a lo que puede resultar traumático, ¿no? Qué difícil entender Sí, sí. eso. Sí, Porque pasa mucho eso de comparar las experiencias o decir, por ahí se escucha mucho a la gente más grande diciendo como, bueno, nosotros vivimos todo esto y ustedes ahora por tal cosa que es una pavada sí, se sí. ponen tan mal. Sí, o comparar, digamos, según el avance de la tecnología, es como que hoy por las facilidades que tienen con tales cosas, no sé, el internet, por ejemplo, el estar conectado, las ventas por internet, cosas así, es como que desmerecen, digamos, las situaciones difíciles que pueden estar atravesando las personas hoy en día. Y bueno, Tal esa cual. no es, esa es la idea que no queremos o sea, que queremos como poner sobre la mesa, ¿no? Y como en todos los temas que hablamos nosotros en este programa, siempre hay distintos pensamientos, distintas corrientes, o sea, eso es lo que también queremos abordar, que no solo como cada uno va a vivir, sino como cada corriente piensa esta idea del trauma. Es importante destacar que hablan de una manera distinta, proponen formas distintas, pero a la vez similares de ver una misma situación. Cambian los términos, los marcos teóricos, pero al fin y al cabo todos hablan de algo que irrumpe, que desorganiza y que deja marca. En este caso estamos hablando del trauma, ¿no? Bien. A su vez también todas las teorías van a plantear cosas diferentes, van a tener puntos en común también, pero hay diferencias sustanciales. Como por ejemplo, desde la teoría favorita de Juan, el psicoanálisis, el trauma no va a depender solo del hecho, sino de cómo está leído el hecho que estamos viviendo. ¿Qué va a ser siempre en relación al inconsciente, obviamente? No es esto quiere decir que básicamente no va a ser el acontecimiento en sí lo que va a determinar el efecto del mismo, sino la respuesta subjetiva que nosotros tenemos ante ese hecho. Eso va a explicar por qué dos personas pueden vivir exactamente lo mismo, que era lo que estábamos hablando hoy, y quedar afectadas de manera completamente diferente. Claro, claro. Lo que va a decir además el psicoanálisis es que el trauma se articula con la historia previa del sujeto, con sus fantasías inconscientes, con su estructura psíquica. No va a existir una relación lineal entre el hecho y la consecuencia. Lo decisivo va a ser el modo básicamente en el que ese hecho se inscribe en la trama simbólica, parece un montón, o algo re complejo, pero en realidad es cómo ese hecho se va a inscribir en nuestra psiquis y en todas las experiencias previas que hayamos tenido. Claro. Freud lo definía como un exceso de estímulos que el aparato psíquico no logra procesar. Entonces nosotros tenemos como una sobrecarga de información que rompe esta barrera que nos protege de alguna forma normalmente, y entonces el contenido se va a reprimir justamente para proteger al yo, pero él dice que esto no va a hacer que desaparezca lo que pasó, sino que después va a retornar de alguna forma como un síntoma que puede ser ansiedad, fobia, compulsiones, inhibiciones. Y acá está esto clave que decía Abby, que justamente no todas las personas responden igual, que no es lo decisivo lo que pasó realmente, sino qué significó para la persona o cómo lo interpretó la persona a nivel subjetivo. Y hay un mismo hecho que puede tocar fibras inconscientes distintas en cada uno. Y que también va a volver de formas distintas en cada uno. Claro. Y además hay otro psicoanalista que, este no me cae muy bien, pero bueno, es psicoanalista y lo tenemos que mencionar también, que es Jacques Lacan. Jacques, creo que era Lacan. Una formulación plantea mucho más radical todavía. Él plantea que el trauma no es solamente un hecho que va a desbordar a la persona, sino también aquello que no puede ponerse en palabras directamente. Es decir, eso que nos pasó no lo podemos poner en palabras, una locura. Desde mi perspectiva, ojo, puede ser que a alguien le parezca que está válido el punto de Lacan. Esto quiere decir lo que está diciendo Lacan, ¿no? Que es una experiencia que el lenguaje no alcanza a nombrar. No podemos poner en palabras eso que vivimos siquiera. Y no es simplemente algo reprimido, como sí lo plantearía Freud, sino que es algo que ni siquiera logró constituirse, o ¿cómo podríamos explicar el tema constituirse en el psiquismo?
Inscribirse, suelen decir. Bueno, inscribirse, como formar parte de todo el resto que está en nuestra psiquis. Sí. Tengo Y ahí aparece todo lo traumático también, me parece, porque está más del lado de lo real que plantea Lacan, que es aquello que no puede simbolizarse completamente. No podemos inscribirlo en la psique, no podemos inscribirlo en nuestra cabeza, porque no tenemos la capacidad de poder hacerlo psíquicamente. Va más allá de nosotros porque está muy relacionado con el inconsciente y cosas que no podemos manejarlas. Sí. Es como un agujero en el discurso, digamos. Esto que vos decís es una locura el no poder poner en palabras. Siento que a la gente también, que está como más alejada todavía de toda la teoría, le va a parecer raro. Y un ejemplo que yo leí cuando estaba viendo sobre este tema, que me hizo entender mejor, era el hecho de que, por ejemplo, los hijos sabemos que nuestros padres se van a morir en un momento, ¿no? Y si un hijo pierde a los padres, se dice que esa persona es una persona huérfana. Sin embargo, los padres no esperan que un hijo muera y puede ser por un ejemplo de algo traumático que pase. Y tampoco hay una palabra que describa que sea como huérfano, que describa cuando un padre pierde al hijo. Claro. Entonces, usaban ese ejemplo para como aclarar mejor esta parte. Y al no poder simbolizar la situación es algo que conecta con lo que decíamos de Freud, que frente a lo que no puede procesarse directamente, el sujeto va a construir una respuesta defensiva, que es esto que decíamos, que se va a formar un síntoma de alguna forma, ¿no? Claro. Bueno, por otro lado, ya dejando un poco el psicoanálisis, ¿no? Un poco de lado, desde la terapia cognitivo-conductual el enfoque es distinto en su lenguaje en sí, en la forma de explicar. Esto es lo que vamos a ver por ahí, las diferentes formas de hablar de un mismo tema, cada una capaz que con su evidencia. Pero no es menos preciso que lo que mencionaban antes Abby y Flor. Se entiende al trauma desde la cognitivo-conductual como un shock tan grande que nuestros esquemas mentales, es decir, toda esta forma que nosotros tenemos de ver el mundo o de interpretar el mundo, no pueden explicar ni integrar no pueden explicar ni integrar la situación que está viviendo. Entonces, nuestros modelos internos sobre cómo funciona el mundo quedan de este modo quebrados, ¿sí? O no son suficientes, ¿no? Y el punto de partida en este sentido es entender que el trauma no solo deja recuerdos intensos, sino que deja creencias muy rígidas sobre uno mismo. Estos esquemas se vuelven rígidos y van a empezar a ser la única forma de interpretar el mundo en un momento determinado. Y bueno, ahí podemos encontrar algunas expresiones como no soy valioso, el mundo es peligroso, nadie es confiable. Por ahí estas ideas que son un poco más del tinte capaz que persecutorio, ¿no? Y esas creencias no operan como simples pensamientos que uno puede descartar por lógica, porque es como cuando vos lo contrastás con la realidad, decís, tipo, bueno, no tiene como sentido. ¿Por qué sigo pensando de esta manera? No es tan sencillo como eso, sino que terminan funcionando como una lente que distorsiona toda la experiencia posterior que uno tiene. Ahí vemos igual una convergencia, algo similar, ya sea en términos de representaciones inconscientes, como lo usa el psicoanálisis, o de esquemas cognitivos. Claro. Lo que va a quedar, ambos, desde las dos perspectivas, alterado, es la manera en la que la persona organiza su propia experiencia. Claro. Sí. Y yo les propongo que bajemos un poco más a lo cotidiano. Esto. Nos parece bien. Porque capaz hay personas que dicen, mi infancia fue normal, a mí nunca me pegaron, nunca me pasó algo grave, algo que me haya marcado mucho, pero sin embargo viven con una angustia crónica, tienen dificultades para vincularse con otras personas, tienen un miedo constante al abandono. ¿Y cómo podemos explicar eso? ¿Cómo se entiende? Hay una diferencia clave que lo hablan muchos psicólogos, en el cual es la diferencia entre lo que es trauma con T mayúscula y trauma con T minúscula. La T mayúscula son eventos claros, como por ejemplo accidentes, abusos, violencia explícita, guerra, desastre, todo lo que sea muy explícito y todos lo veamos. Son visibles y socialmente reconocidos como traumáticos. Seguramente se les vienen las guerras, se les viene violaciones, violencia,
traumático. Y el entorno lo valida, obviamente, al dolor. En Claro. cambio, la T minúscula es mucho más sutil. Es por ejemplo, la mamá que nunca valida, el padre que está físicamente pero emocionalmente ausente, el niño que aprende a mostrar que la tristeza molesta. No hay como algo manifiesto, no hay algo, un gran incendio, digamos, sino que hay algo como que se va prendiendo fuego de atrás que nadie lo está viendo. Claro, claro. Y en este sentido, como no hay una escena dramática, la persona Ujú. termina concluyendo que su malestar es exagerado o injustificado, ¿no? Ujú. Lo loco es que hay eventos, como por ejemplo cuando los padres golpeaban a sus hijos como forma de crianza, digamos, o como forma de poner límites al niño, que hay una generación que lo ve natural o lo ve como sano, y si nosotros ya no. Y entonces como que se genera ahí como un choque de generaciones, porque nosotros decimos, no, eso no es sano. Y te dicen, en mi época a mí me cagaban a palo para educarme y yo no salí tan mal. Y nosotros, se nota, se nota. Pero bueno, esto es doblemente traumático lo que estamos hablando porque al no poder señalar un hecho externo, el sujeto tiende a responsabilizarse a sí mismo. Soy demasiado sensible, el problema soy yo, empezamos a escuchar esos pensamientos. Pero desde el punto de vista del desarrollo, la falta de regulación emocional sostenida en lo largo del tiempo impacta directamente en lo que es el sistema nervioso, que siempre lo hablamos, somos una gran unidad, no es solamente estamos divididos. Es un No es organismo. solo un problema narrativo, sino que se va a transformar más en lo que es un problema fisiológico, más que nada. Está bueno que le expliquemos esto a la gente de por qué después de muchos años a veces de que pasa una situación, un estímulo mínimo puede activar de vuelta una reacción que es Sí. desproporcionada ya en ese momento. Esto se va a generar más que nada porque el trauma va a alterar lo que son los sistemas de memoria y alerta que tenemos. La amígdala, que hemos hablado de la amígdala ya en programas Siempre. pasados, es la encargada de detectar las amenazas. Puede volverse hiperreactiva, es decir, se reactiva de más. El hipocampo, por otro lado, que contextualiza el tiempo y el espacio en el que estamos, puede no integrar adecuadamente la experiencia durante el evento traumático, Claro. lo Bueno, que va a hacer que determinados o ciertos recuerdos no se archiven como pasados, sino como una experiencia latente todavía. Es como que todavía sigue claro, pasando eso. claro, claro. Y en el día a día lo siguen sintiendo. Claro, lo mantiene en un constante entonces, y con esto sacamos la conclusión de que no es que la persona esté exagerando lo que está... No, claro, para nada. Está respondiendo a lo que es una codificación previa del peligro. El cuerpo aprendió algo y lo sostuvo durante mucho tiempo. El problema no es que si el sistema haya reaccionado, digamos, es que no logró actualizar esa reacción cuando el contexto ya cambió, ya está, no estás viviendo en ese trauma constante. Claro, Sí. Entonces podemos decir que el trauma no es simplemente como un recuerdo doloroso, sino que es una reorganización de la experiencia del cuerpo y del sentido, ¿no? De lo Sí, que y esto vivimos. que está diciendo Flor es algo re central, porque el trauma no es solamente una prueba de debilidad, sino que es evidencia de que el sistema psíquico hizo lo que pudo frente a algo que lo excedía. La pregunta no es básicamente por qué reaccionaste así, sí, sino sí, cómo puedo ayudarte a que esa reacción que estás teniendo deje de gobernar hoy en día tu presente. claro. Y bueno, y con esto último que vos mencionás es lo que vamos a empezar a abordar en el bloque, en el siguiente bloque. Ujú. Preguntas como ¿se supera el trauma? ¿La resiliencia es una capacidad real o un discurso funcional? Eso es una de la productividad, que es algo que por ahí se piensa hoy día. Ujú. Sí. Mientras los invitamos a que vayan a ver la consigna que Sí, está sí. en la Académica 985 en Instagram, que la pregunta es, ¿crees que una experiencia se vuelve traumática por? Y ahí tienen las opciones para marcar qué creen ustedes. Nos vamos a una pausa, escuchamos musiquita y ya volvemos. FM La Académica 98.5 y 90.1. Viví música y cultura. Bueno, estamos escuchando a Shawn Mendes y ahora volvemos con el segundo bloque de nuestro programa para contextualizar a la audiencia. Hoy estamos hablando sobre el trauma y en el primer bloque ordenamos una idea clave
que es que el trauma no depende solamente del hecho ocurrido, sino de cómo la persona pudo o no pudo procesar este hecho. Claro. Y ahora vamos a dar un paso más y meternos en una pregunta que suele generar mucho alivio cuando se puede entender realmente, que es ¿qué le pasa al cuerpo y al cerebro cuando atravesamos una experiencia Es traumática? una muy buena pregunta, pero bueno, porque según como vimos en los registros, muchas personas dicen que algo, o sea, dicen algo muy parecido, es, yo sé que ya pasó, pero mi cuerpo reacciona como si estuviese pasando ahora mismo. Ujú. Eso es algo que se ve mucho. Sí, hay bastantes estudios que hablan de esto, donde dicen que las experiencias que vivimos traumáticas van a dejar huellas fisiológicas reales en la persona. Y uno de los autores que más trabajó esto y que plantea una de las ideas más centrales es Bessel van der Kolk, que Uy, el ahí está. cuerpo lleva la cuenta. Sí, y esta frase es también el título de la obra más conocida de este autor que nosotros ya la nombramos en programas anteriores, y que habla justamente sobre el trauma y que dice que cuando una persona percibe una amenaza intensa, el organismo va a activar automáticamente los sistemas de supervivencia, que Claro, eso también es algo que explicamos. claro, claro. Y que clásicamente siempre hablamos de tres respuestas, que las más conocidas son la lucha o la huida, que se activan. Pero también hay una tercera respuesta que es el congelamiento. Esta es una de las que no se imagina mucha gente que se pueda reaccionar de esa manera. No se habla tanto de esta como de las otras dos anteriores, ¿no? Ya no nos Ah, escucha creo que Abby. hoy no nos está escuchando. No. Como decíamos, entonces son las más conocidas y van a implicar una activación a nivel fisiológico, ¿no? Que van a preparar el cuerpo para enfrentar el peligro o para escaparnos de este peligro. Claro, Y entonces se va a aumentar la frecuencia cardíaca, la respiración se va a acelerar, los músculos se van a tensar. sí. Pero esta tercera respuesta, que es la menos escuchada y la menos comprendida, capaz porque decimos como congelamiento, Ah, eh, es donde se activa, digamos, donde la respuesta de lucha o de huida parecen imposibles, entonces el sistema nervioso entra como en un estado de inhibición claro. extrema. Es como la tercera respuesta, si no puedo hacer nada, bueno, se congela, ¿no? Ajá. Y esto es justamente para nada implica debilidad ni una elección consciente, sino que es una respuesta automática del sistema nervioso autónomo, de la parte simpática, ¿no? Ahora los escucho y los veo encima. Es Ah, mira, re genial. bien. Hola. En un momento me quedé tildada porque no los escuchaba. Bueno, lo que estaban diciendo los chicos, además quiero agregar que muchas personas que atravesaron situaciones traumáticas cargan después con la culpa de no haber hecho nada, digamos. Claro. Y bueno, justamente entender la base neurobiológica ayuda a despatologizar de cierto modo esa vivencia, porque bueno, tipo Ujú. es como la reacción de que el cuerpo está intentando sobrevivir y con los recursos disponibles que tiene en ese momento, ¿no? Entonces como que lo que sale es lo que se puede en el momento determinado. Ujú. Claro. Pasa que hay veces donde la experiencia traumática no logra procesarse adecuadamente, entonces el sistema nervioso queda como en un estado de hiperactivación Activación. crónica. Sí, y esto se traduce en algunos síntomas, o sea, pueden ocurrir estos síntomas que son la hipervigilancia, sobresaltos fáciles ante estímulos que puedan ser similares a la vivencia, dificultad para relajarse y problemas en el sueño. Motivo, pero desde la lógica del trauma vamos a entender que el sistema nervioso sigue funcionando como si el peligro, como hablábamos hoy, puede reaparecer en cualquier momento. Claro, podríamos pensarlo como que el umbral de Sí, alarma que tiene el organismo quedó demasiado sensible, Claro. ¿no? sí, Claro, sí, sí. bueno, capaz que podríamos explicar qué significa umbral, ¿no? Porque a lo mejor alguna persona no se lo imagina, pero umbral es como un mínimo para que algo ocurra en el organismo. Entonces, no sé, un mínimo de sonido o sea, un mínimo de ruido para que yo mire hacia un lugar determinado. En este caso,
sería para esto, un estímulo que el umbral lo que hace es quedarse como más sensible. Ante menos estímulo se dispara una respuesta determinada. Y otro punto ahora sí, pasando a lo siguiente, otro punto clave para entender el trauma es la diferencia entre memoria traumática y memoria narrativa, ¿no? La memoria narrativa es la que nos permite contar una experiencia con principio, un desarrollo y un final, como hacemos cotidianamente, ¿no? La memoria traumática va a ser, en cambio, suele quedar fragmentada, sensorial y poco elaborada simbólicamente. Por eso muchas personas suelen decir, me vienen imágenes sueltas, me invade una sensación corporal, sé que ya pasó, pero lo siento ahora. Está bueno pensarlo así porque cuando pasa una situación de violencia en el que la persona suele denunciar después o lo puede hablar después, está muy relacionado con esto. ¿Por qué lo habla ahora y no lo habló antes? Porque ahora lo puede procesar primero y principal, por fin lo puede poner en palabras, lo puede inscribir, lo puede simbolizar, y a su vez también está viviendo todo esto, porque está viviendo de sentir que el trauma o eso que vivió le está pasando ahora. Claro. Me vienen imágenes sueltas, por ejemplo, como flashbacks. Y capaz, como nosotros no estamos como con esa configuración, por decirlo entre comillas, y vemos solo la reacción de la persona ante el estímulo, decimos, bueno, qué exagerado que reaccione así. Pero lo que pasa es que el sistema de memoria emocional en ese momento se activó con una intensidad súper fuerte y no se terminó de integrar toda la información, todo lo que estaba pasando a la historia consciente. Entonces, por eso después tenemos ciertos disparadores que pueden ser, depende de la situación, ¿no? Pero puede ser con un olor, con el tono de voz, con una situación que sea parecida, Claro. que el cuerpo reacciona como si la amenaza estuviera presente aquí y ahora. Sí, sí. Bueno, y eso depende siempre del contexto, ¿no? Como decís, las características van a ser distintas en cada caso, pero entender esto cambia mucho la mirada clínica y cotidiana que se puede tener sobre la situación, en el sentido de que deja de pensarse al síntoma como algo que es irracional, como algo que es exagerado, y empieza a entenderse como una persistencia de una respuesta de supervivencia que en algún momento tuvo como el sentido para lo que estaba sucediendo. Claro. Como decíamos antes, también está bueno entender que el problema no es que el sistema se haya activado en algún momento. El problema, es que el sistema quedó como sin poder desactivarse, digamos, sigue activo durante muchísimo tiempo. Quedó Entonces pegado a cuando la alguien situación. dice, sé que ya pasó, pero mi cuerpo no se calma, Sí. Sí. Y muchas veces no está hablando en sentido figurado de la persona, sino que está describiendo cómo funciona la memoria traumática en el sistema nervioso. Y en el próximo bloque es algo de lo que vamos a hablar y profundizar especialmente en el punto sensible del trauma temprano y la relación con el apego, que es el tema que estuvimos hablando el martes pasado. Claro. Así que ojalá hayan visto el programa del martes pasado para entender mejor. para integrar. Ajá. Hoy lo pueden ver porque está subido. También está subido en YouTube, como todos nuestros programas. Hacemos publicidad de paso. Bueno. Así que eso. Sí. Y ver cómo algunas heridas no vienen de un hecho aislado, sino que son experiencias repetidas en los vínculos. Uh-huh. Bueno, con esto seguimos en el próximo bloque. Pausa musical. En este verano 2026 llegan nuestros anunciantes con todo el ritmo de la temporada. Inicio de espacio publicitario. Estamos nuevamente en el bloque 3, el tercer bloque de la tarde. Uh-huh. Bueno, y como estábamos adelantando un poco en el bloque anterior, estuvimos hablando de trauma, después estuvimos hablando del impacto que el trauma tiene a nivel no solo mental, sino también corporal. Sí, y ahora vamos a hablar un poco... Vamos a combinarlo con otro tema. Vamos a combinarlo con lo que sería el trauma temprano y la relación con los vínculos de apego. Tal cual. Porque se entiende que no todo trauma proviene de un hecho único, como podríamos pensarlo cotidianamente, así como decimos un hecho abrupto y visible, sino que hay experiencias que se van construyendo en silencio, digamos, es como por debajo de la mesa, ¿no?
y en la repetición cotidiana, que ese es el otro factor fundamental. Ujú. De hecho, el autor que hablábamos el otro día, John Bowlby, dice que, o establece o plantea que sabemos que el vínculo temprano con las figuras de apego, o las figuras de cuidado, cumple una función organizadora central del psiquismo. Y cuando ese vínculo se vuelve fuente de desregulación, podríamos hablar de lo que es un trauma relacional. Claro. A diferencia del trauma por evento único, por ejemplo, un accidente, una situación puntual de amenaza, el trauma relacional se construye ante la repetición. Y no siempre hay un momento identificable que vos digas, acá pasó esto, sino que se da como varias veces. Pueden aparecer en contextos donde hubo más respuestas inconscientes, ausencia emocional sostenida, impresibilidad vincular, no sabemos cómo va a ser el vínculo con el otro o cómo el otro va a reaccionar, o invalidación afectiva reiterada. Y es importante acá aclarar algo, de que no estamos hablando necesariamente de una mala intención por parte de los cuidadores, que eso es algo que también siempre aclaramos, Destacamos, ¿no? sí. Sí, sino que muchas veces los adultos disponibles hicieron lo que pudieron con los recursos que tenían en ese momento de sus vidas también. Claro, y lo que sucede es que desde la experiencia del niño lo que queda registrado es otra cosa, digamos. Un sistema de apego que no logra encontrar suficiente previsibilidad y regulación, es lo que se puede ver. Y el cerebro temprano es especialmente sensible a estos patrones repetidos. Sí. Aparte hay una idea que acá tenemos que marcar, y es muy potente, donde el trauma temprano no siempre se va a producir por lo que pasó, sino que a veces también se puede producir por la ausencia. Claro. Ausencia, por ejemplo, de consuelo suficiente, ausencia de sintonía emocional, de alguien que ayudara a organizar estos estados internos intensos. Ujú. Todo esto suele ser difícil de identificar en la adultez porque no hay un recuerdo claro sobre la situación. Sí. Y ahí volvemos a la frase parecida a la que dije hoy, de que las personas muchas veces dicen, no me pasó nada tan grave, pero sé que algo no está del todo bien, siento que algo no está bien. Y esta frase merece ser escuchada con mucha seriedad, porque algo central justamente en la teoría del apego, como decíamos, es que el vínculo es el lugar donde puede originarse la herida, pero también es un lugar donde se puede comenzar a reparar esa herida que se originó, ¿no? Bueno, Claro. y esto es lo que se va a denominar experiencias relacionales correctivas, ya sean vínculos significativos o en el espacio terapéutico, es donde se pueden dar. Y es que estas experiencias, lo importante es que pueden ofrecer nuevas formas de regulación emocional. Ujú. Lo que no va a borrar la historia previa, digamos, pero sí puede Claro. generar nuevas huellas en el sistema nervioso y en la organización psicológica también. Claro, claro. Y por eso justamente hoy se habla de la importancia de la experiencia emocional vivida en el presente y no solo de la comprensión intelectual del pasado. Y es entonces que surge esto de que el cuerpo necesita vivir algo distinto, no solamente entenderlo, que está muy bien, pero necesita como que eso se lleve de cierto modo a la práctica. Ujú. Cuando miramos el trauma temprano desde esta perspectiva, cambia también la manera en la que en leer muchos eventos en la adultez. Lo que a Claro. veces se interpreta como demasiada sensibilidad puede ser un sistema de apego que aprendió a vivir en alerta, digamos. Sí, Muy sí. parecido a lo que hablábamos el martes. Sí. Y esto que aparece como dificultad para confiar puede ser como una huella de las experiencias tempranas que resultaron impredecibles, ¿no? Claro. Entonces, lo que sucede es que no todo trauma deja estos recuerdos claros. Algunos dejan modos de sentir, modos de vincularse. Y bueno, esto es lo que vamos a estar viendo en el próximo bloque, donde vamos a abrir una pregunta clave, ¿no? Que cuando hablamos de resiliencia, ¿de qué estamos hablando en realidad? ¿Estamos hablando de fortaleza o de un proceso mucho más complejo? Sí. Esa palabra Espero que es- no se olvide el público de participar en la consigna que dejamos en nuestro Instagram, la Académica 985, que si Flor me hace la gauchada va a leer la consigna. Por favor, Flor. Ahí voy.
Lo que estaba por decir es que, bueno, todo el bloque que viene se va a tratar de esta palabra de la resiliencia, que es una palabra que se está escuchando más últimamente, creo yo. La gente se lo tatúa, imagínate. ¿Eh? Sí. La gente se lo tatúa, Sí, imagínate. sí, es sí. verdad. Sí, es una palabra muy, muy cotidiana, muy utilizada. Sí, pero tenemos que ver si realmente se está entendiendo qué significa este término, Sí. ¿no? ¿De qué modo lo están utilizando? También. Igual que el término de trauma. Tal cual. Igual que muchos términos. Sí. Bueno, la consigna que está en la Académica 985 en Instagram es: ¿crees que una experiencia se vuelve traumática? ¿Por qué? Y las opciones son: lo grave que fue objetivamente, cómo lo vivió la persona, la edad en la que ocurrió o la falta de apoyo que tuvo después la persona. Así que esperamos que participen en la encuesta y también nos pueden escribir al 3764-727704 para decirnos qué piensan sobre el tema, si tienen alguna pregunta, si les hace reflexionar algo, todo esto de lo que estamos hablando. Y antes de irnos, me parece súper importante esto que estuvimos tocando en lo último del bloque, de no culpabilizar a nadie de lo que le está lo que pasó o el trauma que se pudo generar en medio de la crianza o en medio de cualquier tipo de vínculo, porque por ahí es importante recalcar esto de que nunca sabemos o no podemos tener forma de controlar cómo lo vive la persona subjetivamente, Claro, claro. ¿no? Y eso Aparte es también algo- entender que llega un punto en el que lo que hicieron con vos, bueno, es lo que tenían en ese momento, lo que podían llegar a ser. Son generaciones diferentes, fueron criados de manera diferente por otras personas que también fueron criados de manera diferente, lo cual todo eso va a poner en juego la manera en la que te crían, las cosas que te dicen, los valores que tienen. Pero de eso que hicieron con vos, bueno, ya llega una edad en la cual es tu responsabilidad las cosas que hagas, ya no tiene la culpa o ya no tiene la responsabilidad tu mamá o tu papá, ya es algo Claro. tuyo. Sí. Sí, eso también es algo de lo que vamos a hablar en los próximos bloques, de que justamente como decíamos antes, esto es algo que puede surgir una herida dentro de un vínculo, pero que también dentro de un vínculo, por ejemplo, un vínculo terapéutico, se puede lograr sanar esa herida o se puede verla de una forma distinta capaz, para no entrar justamente en esta victimización o en esto de que sea algo que marque la forma de ser de la persona ya para toda la vida, ¿no? Tal cual, tal cual. Que es Sí, como- nunca va a ser determinista. Sí, y es muy importante porque, bueno, justamente con el tema de trauma esto es algo que hay que dejar bastante claro, ¿no? Así que, bueno, nos vamos a escuchar un poquito de música y ya volvemos en el siguiente bloque. Cada canción cuenta una historia. Este verano 2026, escribí la tuya con nosotros. FM La Académica 98.5 y 90.1. Viví música y cultura. Bueno, estamos escuchando a Olivia Dean y después a Ed Sheeran. Y hablando con Abby, que a Abby le da un poco de cosita perderse los espacios entre pausas acá, ¿no? No, estoy re triste, re angustiada, la estoy pasando muy mal. Los veo encima muertos de risa tomando mate y Juan, que acaba de poner encima en nuestro grupo WhatsApp, puso volvemos, vamos subiendo, como así está cuando estamos en la facu. Es para que no extrañes, al menos una Es partecita. para que nos extrañes y vuelvas. Sí, Porque tengo que muy volver, contenta tengo que ya volver en Buenos forzosamente. Aires, que no quiero volver. Ay, qué triste. Bueno, y ahora sí, vamos a seguir con el tema de hoy, que como estuvimos diciendo un poco en el bloque anterior, ya planteamos el problema, ya planteamos todo lo que es el trauma, explicamos el trauma en sus distintas facetas, pero ahora vamos con las posibilidades que tenemos frente al trauma. ¿Cómo sobrellevamos esto que pasa? Y acá surge esta palabrita que decíamos que la verdad se empezó a usar mucho más en los últimos años. Capaz mucha gente no entiende del todo lo que es, pero la palabra es resiliencia. Resiliencia. Que lo podemos considerar o lo podemos entender como
la capacidad humana de adaptarse, sobreponerse y reorganizarse frente a la adversidad que vivamos. Y en algunos casos incluso experimentar crecimiento ante situaciones adversas, traumas, tragedias o fuentes de tensiones significativas. No es ser fuerte, no llorar, decir que nada te afectó, volver a lo que era antes, y tampoco es una obligación moral. Esto hay que dejarlo bien clarito. Claro, sí, no significa que de cierto modo estemos evitando el dolor, Ujú. sino transitarlo y aprender de la experiencia, porque por ahí eso es lo que pasa, como llevar exponencialmente esta palabra a todas las situaciones, como evitar el dolor, dejar de lado todo, dejar de procesarlo. Y esto es una habilidad conductual que se puede desarrollar y fortalecer. Sí. Hay un autor que desarrolló muchísimo el concepto de resiliencia, que es Boris Cyrulnik, que trajo de nuevo el término para sacarlo de la banalización en la que se había metido y de la interpretación de autoayuda que se le puede dar a la palabra también, y que se le da casi siempre. Y él habla de la resiliencia como un proceso dinámico que no va a depender solo del individuo, sino que, muy importante, va a depender del entorno de la persona. Claro. Además, él sostiene que la idea más peligrosa es afirmar que los adultos o los niños pueden salir adelante sin ningún apoyo. Incorrecto, el peor pensamiento del mundo, ya que esto puede llevar a daños neurológicos profundos. Cuando no tenemos a otro que nos hable, que nos eduque, que nos escuche, que nos acompañe y que esté presente, que es lo más importante, se van a ver alteraciones en el desarrollo de ciertas áreas cerebrales, vinculadas a lo que son la regulación emocional, el estrés. Y el autor, a esto que estaba diciendo David, le llama tutor de resiliencia, justamente, que es como el adulto que de alguna forma le va a brindar el apoyo al niño para que el niño se sienta capaz de sobrellevar situaciones que son difíciles. Claro, y este adulto confiable en la infancia, en conjunto con una red de apoyo, capacidad simbólica, regulación emocional, flexibilidad cognitiva, una gran lista, pero bueno, y sentido de agencia, que sería el algo puedo hacer con esta situación, son factores que favorecen la resiliencia. Entonces queda claro que esto no es un mérito puro, sino que muchas veces depende de por lo menos haber tenido un vínculo que me haya dado esa seguridad. Sí, siempre volvemos a lo mismo de que dependemos del contexto en el que nos encontremos, ¿no? Y tiene un poco que ver con lo que hablamos el martes, cuando tenemos esa figura que garantiza la seguridad, neurológicamente se van a favorecer zonas que contrarrestan el impacto del estrés. O por ahí también ayuda a que eso se desarrolle de una manera adecuada para que se regule automáticamente el cuerpo, ¿no? Sí. O funcione de manera efectiva. Como también se van a promover las redes neuronales implicadas en la recompensa, el condicionamiento del miedo y la regulación emocional en sí, que desempeñan un papel sumamente importante en lo que es la resiliencia. Sí, y con todo esto que estás hablando, Juan, como con toda esta base, podemos decir que hay elementos que son factores clave para la resiliencia, porque Claro. permiten que el individuo mantenga un equilibrio psicológico ante la adversidad, facilitando también una adaptación afectiva o efectiva y una recuperación buena tras eventos traumáticos, Claro. obvio. Sí. Y en términos generales, entonces, lo que podemos decir es que no es que la persona resiliente no recuerda lo que pasó, sino que puede elegir cómo y cuándo acercarse a este recuerdo sin quedar atrapadas en ese momento. Pueden recordar sin que el cuerpo reaccione como si estuviera pasando otra vez, o sea, traerlo de O nuevo atravesar así. ¿Cómo? situaciones emocionales Ah, también. sí, sí, sí. Sí. Y hay una Como que, integración entre lo que vivieron y lo que siente en este sentido. claro. Bueno, y además está esto que decíamos hoy, que es muy importante, que el trauma no pasa a definir la identidad de la persona. No son la persona a la que le pasó tal cosa, sino es alguien que atravesó algo, pero sigue siendo mucho más que eso. Y Tal ahí cual. entra algo que es súper clave, que tiene que tener una autoestima suficientemente sólida y cierta coherencia interna de la persona entre lo que piensa, lo que siente y lo que hago, y que eso no esté totalmente fragmentado, ¿no? La resiliencia entonces no implica que el trauma no haya afectado,
sino que la persona reorganice psíquicamente sin quedar reducida al acontecimiento puntual. Claro, no es borrar el trauma, es imposible borrar el trauma. Hago Claro. spoiler a lo que se viene en el próximo bloque. Pero es integrarlo a la historia sin que lo monopolice todo, digamos. Es bueno, Sí, viví sí. esto, lo tengo que tomar porque es una experiencia que Sí, la sí. viví, pero no así monopoliza y vivimos a partir de ese trauma. Y acá hay algo importantísimo para tener en cuenta, porque en la actualidad vieron que se vende mucho esto de el dolor te hace crecer o gracias a esto soy quien soy. Eso es romantizar el trauma, de alguna forma, se podría decir, ¿no? Sí, re. Tal cual. Y es verdad encima que no todo trauma genera crecimiento. A veces solo deja cicatrices, a veces son cosas realmente muy, muy feas o muy graves. Claro. Y este crecimiento del que nosotros estamos hablando desde hoy, tampoco es algo que se genera ni de forma automática ni de forma fácil. Sí, sí. Justamente no se niega este daño que hubo, pero sí se reconfigura el sentido que nos deja esto. Y este crecimiento postraumático, si se quiere, es un cambio psicológico que logran algunas personas después de atravesar la situación traumática o crisis severa, ¿no? Según las investigaciones, generalmente las personas desarrollan una nueva comprensión de sí mismas, del mundo en el que viven y de cómo relacionarse con otras personas, del tipo de futuro que podrían tener y una mejor comprensión de cómo vivir la vida. Esto podrían ser algunas cosas Obvio que que esto es cambian. todo muy lindo, el poder ayudar a las personas a salir adelante después del trauma, pero ¿a ustedes les parece que es justo o ético el exigir resiliencia cuando alguien atraviesa una situación tan fuerte No. como No, podría no. vivirse? Y es realmente muy complicado, porque lo que puede pasar es que si decimos a alguien que sea resiliente, podemos estar individualizando problemas que van más allá de la persona, que son sociales, o una desresponsabilización de contextos violentos en sí. Claro, también cargando a la persona con una nueva exigencia, digamos, que es muy pesado a veces cuando ya se está lidiando psicológicamente con la situación traumática, propiamente dicha. Ujú. Entonces capaz la pregunta no es ¿sos resiliente? Sino ¿qué apoyos tenés para atravesar todo lo que te pasó en realidad? Claro, Sí, sí. porque como vimos, nadie debería salir adelante solo. Para eso está la red de personas que tenemos. Y la resiliencia no es un mandato, es un proceso que se construye en vínculo. Claro. Y a veces ser resiliente justamente no es como esto de brillar, de estar bien después de todo el dolor que pasamos, sino que es simplemente seguir estando, seguir intentando, incluso cuando duele todavía lo que nos pasó. Y eso es súper importante que quede claro, como no tomar esta palabra como algo de autoayuda, como decíamos Claro. antes, sino que tratar de convivir con lo que nos está pasando. Sí, Esto sí. suena mucho como terapia de aceptación y compromiso. Me recordó mucho. Es que no es solamente eso, o sea, toda nuestra vida vivimos en constante sufrimiento, vivimos casi siempre alrededor de algo, de una vivencia que nos resulta dolorosa o en algunos casos traumática, eh, pero no podemos estar todo el tiempo, es como el positivismo, no es positivismo, es ser la filosofía esta positiva todo el tiempo Ajá. de todo lo que nos pasa nos ayuda a aprender, todo lo que nos pasa nos ayuda a Sí, crecer, sí, lo que sí. sucede conviene. Bueno, hay cosas que suceden que por ahí más adelante van a convenir, obvio, o algunas no. Sí, sí. Algunas realmente generan un dolor, un sufrimiento y que moviliza a la persona y no siempre del lado positivo. Sí, sí. Sí, y por eso también es importante capaz no ver este tema tan generalizado porque tenemos que tener en cuenta un montón la individualidad de cada persona, cómo lo Sí. puede procesar cada persona, el contexto que tiene y la situación que atravesó. Porque como decía hoy Abby, es eso de que por ahí, no sé, una ruptura de pareja para una persona puede ser algo totalmente traumático, totalmente feo, y para otra persona puede ser como algo que, bueno, pasó y voy a aprender de eso y ya está, ¿no? Y eso con cualquier situación. Y además es también cómo aprendimos y cómo nos enseñaron nuestras primeras figuras de apego, que era lo que estábamos hablando hoy, a atravesar un dolor. Porque imagínense cuando ustedes estaban hablando de esto de que nosotros básicamente aprendemos de la resiliencia de nuestras figuras, de nuestro entorno. Imagínense criarte en un entorno donde
cada cosa que te pasa es visto como catastrófico, como irrecuperable, como sumamente melancólico. Es obvio que frente a cualquier situación, por más chiquitita que sea, no quiero decir mínima porque no quiero minimizar el dolor de alguien, vas a explotar, te vas a sentir sumamente bajoneado, va a ser imposible casi la resiliencia. Claro. Sí, sí, totalmente. Bueno, entonces nos vamos a la pausa de nuevo con la idea de que el trauma puede marcar una historia, pero no tiene por qué escribir completamente esta historia. Y Estás spoileando el sexto bloque que habla más o menos de esto. sí, después vamos a explayarnos en este tema. Mientras vamos a escuchar música, los invitamos a seguir participando en la Académica 985 en la encuesta de Instagram y a escribirnos al 3764 72 77 04. Ya volvemos. Estamos de nuevo y en el bloque anterior nos estábamos hablando un poco de la resiliencia, nos estábamos preguntando si es justo exigir resiliencia a las personas y decíamos que no es un mandato ni una prueba de fortaleza individual, ¿no? Claro, porque si entendemos que la resiliencia se construye en vínculo, entonces también necesitamos espacios que acompañen a ese proceso. Uh-huh. Y acá aparece una pregunta clave. ¿Qué hace la clínica con el trauma? Nos lo preguntamos todos. ¿Cómo se trabaja algo que muchas veces ni siquiera puede ponerse en palabras? ¿Cuánto énfasis en la pregunta? Siempre hay con las cosas que son claves. Sí. Bueno, porque una cosa es hablar de resiliencia en términos generales, ¿no? Tal y cual. otra muy distinta es sentarse frente a alguien que está reviviendo algo que lo desbordó. En persona, en vivo. Claro, lo primero que hay que decir es algo fundamental. El trauma no se empieza por contar la historia, se empieza por generar seguridad, obviamente. ¿Cómo vas a hablar del trauma si no tenés seguridad, unión? Claro. Sí. Y entonces antes de elaborar, de hacer toda la narración, de ir puntualmente al recuerdo, lo primero justamente es estabilizar a la persona, porque si no hay una base mínima de regulación, volver sobre el trauma puede ser más traumatizante todavía, ¿no? Tal cual. Sí. Tiene mucho sentido todo lo que está diciendo Flor, justamente porque el trauma es una experiencia de pérdida de control. Entonces, en terapia no podemos volver a imponer. Imagínate que vos veas que la persona no está en momento de hablar del trauma, porque todos tenemos nuestros momentos de hablar. Por ahí la persona tiene toda la motivación de ir a trabajar este trauma que tenemos, empieza y todavía no generó la confianza con el terapeuta de poder poner en palabras eso que está viviendo. Como terapeuta, vos o como persona, no podés incentivarle o hasta obligarlo a contarlo porque no es su momento, no está aún preparado. Exactamente. Es importante ver esto como un proceso, que es algo de lo que vamos a estar hablando ahora. Pero también me parece que es muy importante aclarar acá porque muchas veces usamos trauma y trastorno de estrés postraumático como si fueran lo mismo, como un sinónimo, ¿no? Y realmente no lo son. El trauma activa el sistema de alarma del cerebro, esto que venimos hablando de que la persona se activa, se prepara para algo en específico. En la mayoría de los casos, cuando el peligro pasa, la alarma se regula, digamos. O sea, vuelve a estar en el nivel normal. Vuelve a estar en el nivel normal. En cambio, en el trastorno de estrés postraumático, la alarma queda encendida aun cuando ya no hay peligro real, ¿no? Sí. No es que la persona exagera, es que el sistema de protección quedó de cierto modo como desajustado, podríamos decir. Pero esto justamente es lo que se puede tratar en un espacio terapéutico. Claro. Después de un trauma, muchas personas empiezan a pensar cosas como no estoy a salvo en ningún lugar, o fue mi culpa, o no puedo confiar en nadie más, soy débil, o que el mundo es completamente peligroso. Todos pensamientos completamente negativos, obvio, vivió una experiencia difícil.
Y estas ideas no aparecen porque sí, sino que se van formando como en intentos de darle sentido a todo esto que nos pasó, pero muchas veces quedan generalizadas, lo llevamos a otras áreas y empiezan de alguna forma a organizar toda la percepción general de nuestra realidad. Sí, sí. Ujú. Y lo que se hace desde la TCC en este momento es trabajar con la identificación de esas creencias, ¿no? Los pensamientos automáticos, las creencias, los esquemas nucleares, la interpretación distorsionada que se le puede dar al evento puntual, y esto se hace para que la persona distinga lo que efectivamente pasó de lo que interpretó y quedó instalado. Después de todo esto que está diciendo Juan, se va a pasar a lo que es, o se hace lo que es la reestructuración cognitiva, que se trata de revisar si la conclusión que la persona sacó es completamente verdadera, la conclusión que sacó de esa situación que vivió es completamente verdadera, o si está un poco generalizada. Por ejemplo, como no estoy a salvo nunca más. Y ahí tenemos que preguntar realmente nunca más en qué contexto, qué evidencia hay hoy de que no estarías a salvo. Y esto es algo que va a ayudar de alguna forma a flexibilizar la lectura que la persona tenga del mundo, ¿no? Claro, sí, sí. Y por último, algo muy importante en el trauma es la evitación. Después de un evento traumático, la persona evita todos esos lugares, recuerdos, conversaciones o sensaciones, y es por esto que se tiene que dar la exposición gradual, que consiste en acercarse de forma controlada y progresiva a aquello que genera miedo, digamos, a eso que está ocasionando que se dispare todo este sistema de alerta, para que justamente el sistema nervioso, o bueno, el organismo en general, aprenda que ya no es un peligro real, existente en el momento determinado. Con acompañamiento de un profesional, cabe Exactamente. aclarar. Sí, sí, sí. No Obvio. traten de hacer exposición Sí, sí, ustedes sí. solos. No, justamente esto está No diseñado traten de hacerlo esto en casa. para un espacio terapéutico, no es como que se puede dar en cualquier lugar con cualquier condición, digamos. Siempre se ve el caso específico. Y bueno, no es revivir brutalmente, sino que todo esto que venimos mencionando es acercarse con regulación y justamente el acompañamiento que mencionamos que va a ser profesional. De hecho, en TCC Moderna también se trabaja mucho con la respiración, las técnicas de grounding, identificación de disparadores, reconocimiento de señales corporales, muy importante Sí, esta sí. última, porque el trauma, como decíamos hoy y lo hablamos anteriormente, no es solamente cognitivo, es también fisiológico. Hay pacientes que dicen, ya pasó, pero su cuerpo sigue reaccionando como si estuviera ocurriendo ahora mismo. Entonces no alcanza solamente con entender cognitivamente lo que está pasando o lo que vivimos, sino que también hay que ayudar al sistema nervioso a salir del modo de alerta permanente. Sí, sí, entonces desde la TCC el trauma se trabaja ayudando a la persona a identificar las creencias que quedaron como de este modo cristalizadas, es decir, rígidas. Justamente se ayuda a flexibilizar y volver a acercarse de forma segura a aquello que quedó asociado al miedo. Y no se trata de esto de decirle a la persona o hacer que la persona crea que todo está bien, sino que es que pueda distinguir qué es lo que ya pasó y qué es lo que está pasando en este momento. Eso es súper importante. Y es importante también para su sistema nervioso que aprenda a que no está en la misma situación de peligro en la que estuvo en ese momento, para que baje la activación. Sí, entonces para esto lo clave o lo importante es el timing. Ahora le robé lo clave a Abby. Ahora, bueno, Decirlo con el mismo énfasis. lo clave o lo importante en este momento va a ser el timing, que es decir, el tiempo adecuado, ¿no? No todo se trabaja de golpe. Forzar la narración puede ser violento y el terapeuta tiene que ir de cierto modo dosificando. Por eso es que es un tema delicado, que se habla de que es un tema delicado para trabajar y requiere muchísima responsabilidad de parte de cada terapeuta, como también de conocimiento, o sea, que estén formados para lo mismo. No todos los terapeutas están preparados para sostener esto, eso es algo importante también. Y en el trauma, el acompañar no implica empujar a algo, sino que es sostener un proceso respetando el ritmo subjetivo de cada persona. ¿Cómo sabemos que hay elaboración?
No, no es que el recuerdo va a desaparecer, pero sí va a perder como una intensidad fisiológica en la persona. Entonces aparece un relato más coherente, va a disminuir la La evitación evitación. que tenga de la situación o de algo relacionado a eso. Y también va a dejar de organizar toda su identidad alrededor de lo que pasó. eh, y puede empezar a decir esto de, bueno, esto es algo que me ocurrió y no Claro. esto es algo que yo soy. Sí, sí, y Qué hay que genia, Flo. diferenciar algo Genia importante, explicando. que no es lo mismo un evento puntual que un trauma crónico interpersonal. Sí. Cuando hablamos de trauma complejo también tenemos que entender, y muchas veces estamos hablando de vínculos que fueron inseguros, Sí, sí. impredecibles o violentos durante años, que es lo que hablábamos hoy y diferenciamos de lo que era trauma con T minúscula y trauma con T mayúscula. Y acá el trabajo es más profundo encima, porque no se trata solo de procesar un recuerdo puntual, sino de reconstruir formas de vincularse de la persona y de verse a Ujú. uno mismo. Entonces, trabajar el trauma no es borrar el pasado, es decir, olvidarnos de eso que sucedió, sino que es cambiar la relación con ese pasado. Ujú. Es pasar de ser capturado por lo que ocurrió a poder incluirlo como parte de la historia sin que determine completamente nuestra historia. Sí, Como tal decíamos cual. hoy, vivimos esto, está bien, vamos a ver cómo podemos incluir dentro de nuestra historia para que no nos eh, modifique toda nuestra vida también, ¿no? Nos encasille, digamos, en Sí, el sí. trauma. Eso. Eso, creo que es la mejor definición, eso de encasillarse dentro de lo que pasó, ¿no? Ujú. Sí, sí. Y Gracias. con esto volvemos a lo que decíamos antes, de que la resiliencia no es como una exigencia que se le da a la persona que que pasó por una situación traumática, sino que es algo que puede construirse cuando hay condiciones, cuando hay un vínculo que nos haga sentir Ujú. que estamos en un lugar seguro para poder volver a tratar esto, y cuando hay un espacio para reelaborar lo que nos pasó. Y acá Tal cual. me parece importante esto que estaba diciendo Juan anteriormente, de la capacidad de los profesionales, que capaz no es que sea un mal profesional por no poder atender un tema de trauma, pero hay que entender que, bueno, la psicología tiene como muchas ramas, muchas especializaciones y muchas áreas, y capaz son temas que son mejores que sean atendidos por personas que tienen más experiencia, que capaz tienen especializaciones en distintas técnicas, porque también hay ramas de la psicología que se especializan específicamente en traumas, en sucesos traumáticos. Entonces, ahí está como la importancia del profesional, Sí. porque la persona no sabe si el profesional puede o no llevar a cabo, pero ahí está la responsabilidad ética del psicólogo, De cada profesional. claro, de decir, bueno, yo puedo llevar adelante, puedo acompañar esta situación, o No. se escapa de mis manos poder hacerlo, no Sí, tengo sí. las herramientas, ¿no? Que es súper importante. Sí, tal cual. Así que, bueno, Con esto podemos cerrar el bloque. Lo que tenemos que hacer como esta reflexión es de que la terapia no cambia lo que pasó, sino que puede cambiar cómo eso sigue viviendo con nosotros. Que a veces eso también es lo que nos permite a nosotros empezar de nuevo. Sí, sí. Viví este trauma, pero puedo seguir, puedo encadenarlo o poder que forme parte de mi historia de vida, pero aún así tener una vida saludable, una vida cómoda. Y de esa transformación es en lo que vamos a hablar en el siguiente bloque. Transformación y sentido, haciendo el enganche. Pero justamente, bueno, lo vamos a retomar para el último bloque de esta tarde, para poder charlarlo con ustedes. sí. Ahora nos vamos a una pausa. Esperamos que sigan participando en nuestra encuesta de Instagram en la Académica 985 y que nos sigan escribiendo al 3764 72 77 04. Esperamos. ¿Querés crecer en el mundo de los negocios? La Universidad de Gastón Dachary te ofrece carreras con futuro. Corretaje y negocios inmobiliarios, contador público, licenciatura en administración, marketing y comercio internacional. Estudia en la UGD y convertí tus ideas en proyectos reales. Más info en ugd.edu.ar. ¿Te interesa la salud, la alimentación y querés ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas? La carrera de nutrición te forma para evaluar, planificar y supervisar la alimentación de individuos, grupos y comunidades.
Estudiás materias como biología, psicología, nutrición humana, educación alimentaria y salud pública. Convertite en un profesional clave para prevenir enfermedades y promover hábitos saludables. Podés trabajar en hospitales, clínicas, escuelas, comedores, centros deportivos y más. Inscríbete en la Universidad Gastón Dachari, título oficial, UGD, comprometidos con tu futuro. Estamos para el último bloque de la tarde. Para cerrar esta tarde vamos a hablar de justamente, como habíamos mencionado, la transformación y el sentido. Bueno, llegamos justamente al punto que más expectativas genera, ¿no? Porque todo lo anterior como que duele, pero lo que realmente obsesiona es esto, digamos. ¿Cuándo termina? ¿Cuándo dejo de sentir que algo se rompió? ¿O cuándo vuelvo a reconocerme? Y hay una presión social muy fuerte al estar bien, por volver rápido, no incomodar con el dolor. Sí, e incluso el entorno puede preguntar, ¿todavía estás con eso? Sí, Como si tuviera un plazo de vencimiento para el sufrimiento. Y entonces la gran pregunta que surge con esto es, ¿existe ese regreso al estado anterior o es como una fantasía cultural? Para mí es una fantasía y sostenerla genera más sufrimiento que alivio. Porque claro. porque el trauma no es un paréntesis en la vida, es un punto de inflexión. Cuando ocurre un evento traumático, como hablábamos hoy, ya sea un abuso, violencia, accidente, una pérdida abrupta, ausencia, se produce una ruptura en los supuestos básicos que organizaban la experiencia. La psicóloga Ronnie Janov hablaba de shattered, atentis, shattered assumptions. Se rompen las creencias de que el mundo es predecible, básicamente, de que las cosas malas le pasan a los otros y de que yo tengo cierto tipo de control. Claro, y bueno, por otro lado, a nivel neurobiológico, el sistema nervioso aprende algo nuevo, digamos, de esto, Sí. que es que el peligro es posible. La amígdala se vuelve como mucho más reactiva, el cuerpo memoriza sensaciones, el cortisol se dispara con mayor facilidad y esa huella no desaparece mágicamente, sino que se regula, se integra, pero no se borra. Por eso esto de decir como vas a volver a ser el de antes es desconocer que el antes ya no existe y que es justamente lo que estábamos diciendo antes, el tiempo no retrocede y lo saludable capaz no es restaurar a cómo estaba todo antes, sino que en la historia de la persona se integre este aspecto nuevo, esta experiencia que se vivió sin quedar reducida en ella y entonces el deseo de volver a ser el de antes capaz se podría ver como una especie de trampa, ¿no? Claro. Es comprensible, sí, pero puede volverse una trampa, como decía Flor. Es una forma de negación como sofisticada. Implica no querer aceptar que el acontecimiento modificó algo estructural en nosotros y en lugar de elaborar la transformación se intenta borrar la marca. Pero pongámonos a pensar esto que estamos diciendo de que no podemos llegar a cambiar, porque si lo decimos con un trauma suena como muy pesimista, vamos a decir, Ujú. fuera de esto no puedo salir. No, sí, podés, pero una marca del trauma va a quedar siempre en vos. Además, pensalo a partir de cualquier experiencia. Si empezaste un trabajo, perdiste algo tuyo, pero te va a transformar de igual manera. Cualquier situación te marca y te modifica, no Sí. solamente el trauma. Bueno, hay un español, psicólogo español, que hablaba justamente de eso, de que si todas las situaciones que muchas veces se consideran traumáticas fuesen traumáticas de verdad, probablemente todas las personas Sí. estaríamos traumadas, encerradas en nuestra casa. Y bueno, justamente destacaba capaz este potencial que tienen las personas de abordar esas situaciones traumáticas con distintas herramientas. Capaz que el trauma al que nosotros nos referimos es más este de cuando no existen esas herramientas, cuando parece Claro. que no hay una salida posible. Y que puede que no, o sea, que para la persona lo percibe así. Pero bueno, hace referencia a esto también de validar la situación de cada uno. Ujú. Y hay una metáfora de la que vamos a hablar, que es la de Kintsugi, que resulta muy útil porque muestra algo central, que es la grieta no desaparece,
justamente lo que venimos charlando. Se vuelve visible, incluso estética, es decir, aparece con nosotros. Y se habla de que en clínica esa línea dorada es la capacidad de hablar de lo que se vivió, de hablar de lo vivido sin quedar desbordado por ello. Que capaz esa es la diferencia, ¿no? Ujú. De que no se disparen todas esas alarmas. No es olvidar, es poder recordar sin que el recuerdo gobierne el presente. Entonces, el final no es como si nada hubiese pasado, sino otra cosa distinta. Claro, el final saludable es esto pasó y ahora forma parte de mi historia, pero no dirige cada una de mis Sí, decisiones. sí, Es pasar de estar definido por el trauma a estar atravesado por él, lo cual es muy distinto. No me defino del trauma, no soy esto que me pasó, sino que bueno, a partir de esto me hago tal cosa, digamos, o soy sí, tal persona. tal cual. Claro, hay algo que me genera tensión porque vemos casos de personas que después de tocar fondo, después de como una situación súper grande, hacen cambios enormes también en su vida. Puede ser, no sé, que dejen el trabajo que odiaban, que se reconcilien con algún familiar, que cambien las prioridades de su vida en general. ¿Y eso es crecimiento postraumático o es una narrativa que necesitamos para no desesperarnos? Es un fenómeno bastante estudiado, pero medio mal interpretado. Autores como Tedici, Lawrence, Callon describieron el crecimiento postraumático como cambios positivos percibidos luego de una crisis profunda, digamos. No es Ujú, optimismo ingenuo, es una reconstrucción de significado que se van haciendo después de la caída de los esquemas previos. tal cual. Se suelen observar estos casos en 5 áreas. Entre esas está la mayor valoración de la vida, vínculos más profundos, sensación Ujú, de fortaleza personal, apertura a nuevas posibilidades y transformación espiritual o filosófica. Pero es importante subrayar algo en todo esto, algo clave, que es que el crecimiento no elimina el dolor, sino que puede coexistir con síntomas de ansiedad, insomnio o tristeza. No es una línea ascendente, vamos a decirle, sino que es ambivalente. Claro, o sea, no es gracias al trauma, entre Ujú. comillas, Lo digamos. que No es, decíamos hoy. sí, no es gracias a esta situación que otra cosa, ¿no? No es a pesar del trauma tampoco, sino el evento en sí mismo no enseña. El evento desorganiza y lo que puede generar crecimiento es lo que menciona Abby de esto de el trabajo psicológico posterior a la situación específica. La reflexión, la terapia, el diálogo y la capacidad de cuestionar estas creencias previas. Sí. Y hay personas que antes del evento traumático capaz tenían como una ilusión de invulnerabilidad y que después del impacto Sí, desarrollan una mirada que es más realista sobre lo que es realmente la fragilidad humana. Entonces, esta conciencia puede generar una mayor empatía, una profundidad existencial, porque te pones a replantearte muchas cosas capaz después de una situación traumática. Te pones a pensar realmente, valorar realmente algunas cosas que tenés y que o perdiste en esa situación o pudiste haber perdido en esa situación. Ujú. Y esto no es ni automático ni obligatorio y ujú, tampoco va a ocurrir en todos los casos. Ahí está la individualidad de cada uno. Entonces también está esto de validar que a veces no hay un crecimiento después de la situación, sino que queda mucho más daño que crecimiento o que aprendizaje. Está bueno esto que decís, Flor, porque también romantizar el trauma es una forma de violencia simbólica, podríamos decirlo. Decirle a alguien, esto te va a hacer más fuerte, o después de la tormenta viene el sol, claro. puede invisibilizar también el sufrimiento actual de la persona. El crecimiento es posible, pero no exigible, como decíamos hoy con la Ujú, resiliencia. Y cuando ocurre, es el resultado de un proceso activo. claro. Pasar de la posición de un objeto del daño a un sujeto de una narrativa construida, del sujeto que construye su propia narrativa, no la que le está Claro. imponiendo el de afuera. Sí, que pone de su parte, de su empeño en eso. Y Sí. hay algo interesante que, o sea, bueno, algo que me interesaría profundizar, que es justamente cuando alguien se presenta diciendo, soy sobreviviente de, ¿esto empodera o fija? Yo creo que depende del momento del proceso. En etapas iniciales puede ser una forma de recuperar agencia, Ujú, sobreviví, digamos, o sea, es una forma de claro. decir sobreviví, pero si esa
etiqueta se vuelve una identidad más central, puede rigidizar al yo, puede como bloquearlo, digamos, se queda en esa posición de ese trauma que vivió en determinado momento de la vida. Desde la teoría narrativa, la identidad, vamos a pensarlo como el relato que construimos sobre nosotros mismos. Cuando el trauma queda como un núcleo organizador de la vida de la persona, como esa única narrativa que puede tener la persona de ella misma, todo se va a interpretar a partir desde ese lente. Imagínense, todas las decisiones, los vínculos, incluso hasta las expectativas futuras de su vida, van a quedar teñidas por esa experiencia del trauma, de esa situación traumática. Es como que estamos viendo una escena y todo se ocupa, el trauma ocupa todo el escenario, ¿no? Toda la escena. Sí, algo así como que es crucial el pasaje lingüístico en este caso. Decir, soy violentado sí, soy violentado, pónganle, coloca el trauma como sustantivo identitario. Yo me identifico con esto que estoy diciendo. En cambio, decir, soy una persona a la que le pasó tal violencia o tal abuso, introduce como una distancia semántica, podemos decirlo, parece un montón, pero es cambiar la narrativa que estamos utilizando, nada más que nos posiciona en nuestra identidad en otro lugar. En esta segunda frase que mencioné, la de soy una persona que vivió tal cosa, el sujeto reaparece como agente en esto que está diciendo. No importa, esto quiere decir que no importa, parece un análisis de oración que damos en primer año, ¿se acuerdan? Vamos a ver el objeto directo. Sí, el sujeto pasa a ser el protagonista en vez del trauma. Se corre al trauma de la historia para ponerse a ese sujeto en el protagonismo. Sí. Y si seguimos con esta analogía, entonces la identidad saludable después del trauma no niega como el capítulo, pero tampoco lo vuelve como el único capítulo, claro, o hace que el trauma ocupe toda la escena, sino que se amplía la narrativa, además de eso, soy como un profesional, soy un amigo, soy un padre, una hija, tengo otros roles, soy otras cosas, alguien con deseo, con proyectos. O sea, no dejar que no dejar que esto limite las esferas de la vida. Existen múltiples y bueno, están todas en ese momento. Uh-huh. Entonces, la meta sería no olvidar, sino contextualizar. Claro, contextualizar es devolverle proporción al evento dentro de la totalidad que es la vida. Hay un montón de cosas por fuera de ese evento que estamos viviendo. Uh-huh. Y hay situaciones que parecen como absurdas, no sé, enfermedades en niños, violencia gratuita. ¿Cómo hablar de sentido sin caer en frases vacías? Primero, reconociendo que el hecho en sí puede no tener ningún sentido intrínseco, no todo responde a un plan superior ni a una lógica moral. A veces lo que ocurrió y tuvo que ocurrir y punto. Sí, sí. Bueno, justamente Viktor Frankl, que siempre lo traemos, nuestro amigo, sí. planteaba que incluso cuando estamos ante condiciones extremas, el ser humano tiene cierta libertad interior, que es justamente esto de elegir la actitud con la que va a afrontar la situación, ¿no? Sí. Y esto no embellece el horror, sino que señala como un espacio mínimo de autonomía subjetiva, de no quedar yo totalmente como por debajo de la situación o de la experiencia que me está pasando. El sentido se lo puede ver no en el acontecimiento, sino en la respuesta que vamos a dar ante este acontecimiento. Sí. Uh-huh. Y esa respuesta es singular, va a depender de cada persona. Sí, sí. Para algunos será transformar el dolor en ayuda a otros, por ejemplo. Bueno, ese fue su caso. Claro. Para otros puede ser romper un patrón de violencia en su familia, marcar esto que capaz se tenía normalizado y decir, no, esto está mal. Para otros simplemente seguir viviendo con dignidad. Y entonces ahí podemos ver que el sentido no es algo que se va a descubrir, sino que se va a ir construyendo. Claro. Bueno, es una elaboración posterior también y puede cambiar con el tiempo. Sí. Lo que hoy solo duele, mañana puede adquirir un significado distinto. El sentido es dinámico y evoluciona con la identidad. Estamos llegando en hora, me parece que tenemos que leer la respuesta de las consignas. Bueno, podemos ir hablando de eso, uh-huh. de las respuestas a las consignas. ¿Ibas a agregar algo de Frankl? Ya se me fue, pero creo que era en relación a esto, que digamos es como que
Él construyó toda su teoría viendo cómo las personas que estaban en los campos de concentración encontraban un sentido para seguir sobreviviendo en ese ámbito. Entonces capaz que él ahí es donde describe, no sé, tipo, algunos pensaban en encontrarse con su familia Sí. después de que termine la guerra, otros simplemente trataban de vivir con dignidad, que es decir, bueno, tipo, voy a tratar de por lo menos, no sé, con los militares ganarme la comida de hoy. Y seguían trabajando y bueno, cada uno en ese contexto tan abrumador que le imponía tantas cosas, encontraban algo de lo que agarrarse para seguir sobreviviendo en esa situación que les daba indicadores de todo lo contrario, de que en cualquier momento podían fallecer, morir, o que la guerra no termine, o que termine ganando la Alemania. Ujú. Entonces, bueno, a eso capaz que creo que era algo de eso a lo que quería llegar con lo que quería decir, pero no me estoy acordando bien. Ujú. Sí. Bueno, vamos con la consigna de hoy, que como lo habíamos dicho era para ver nuestro público por qué cree que una experiencia se vuelve traumática, ¿no? Y la opción que tuvo más votos fue cómo lo vivió la persona. Y la segunda opción con más votos es lo grave que fue objetivamente el suceso. Así que creo que podríamos decir que están bastante informados nuestros oyentes, porque justamente de eso, Sí, de lo sí. que estuvimos hablando en todo el programa, de que una experiencia puede ser traumática dependiendo de la experiencia subjetiva que Sí, tiene tal cual, la persona que atravesó por eso. tal cual. Claro, que éramos lo que decía, que no hay una competencia de traumas, sino que es cómo esa persona puede interpretar lo que está viviendo y qué capacidades tenía para poder sobrellevar ese evento. Sí, tal Ujú. cual. Sí, son las herramientas Sí. de un Claro. momento determinado. Bueno, Pero bueno, para ir cerrando, elegimos la frase del día de Víctor Frank, que dice: cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Y entender también que el trauma no es una marca que nos deja, no es una sentencia, no define en totalidad quiénes somos, sino que forma parte de nuestra historia y tenemos que aprender a adaptar nuestra historia, a adaptar nuestra vida a ese evento que tuvimos que vivir. Claro, La pregunta final va a ser no es qué te pasó, sino que la pregunta que deberíamos hacernos es ¿qué posición estás tomando hoy frente a eso que te pasó? ¿Estás Claro. dejando que la herida narre por vos o vos vas a elegir narrar por fuera de esa herida? claro. ¿O estás intentando, incluso con miedo, escribir el siguiente capítulo de la vida, ¿no? sí. Y si estamos buscando ayuda para hacer eso también, ¿no? Tal cual. Porque es algo que es muy fuerte y es un tema bastante pesado como para sobrellevarlo solo, así que eso de buscar ayuda también es importante. Sí. Y también es importante saber que con quien busquemos ayuda, si es profesional, nunca lo va a minimizar, Sí. nunca va a decir que es una exageración. Sí, Sí. tal cual. Entonces cerramos con eso, de que el desafío, cuando la situación no se puede cambiar, está en cambiarnos a nosotros mismos. Ujú. Agradecemos a toda la audiencia que nos estuvieron escuchando. Esperamos que les haya servido algo de lo que estuvimos hablando hoy. Agradecemos a Cristian y a Piero que estuvieron en la operación técnica de hoy. Y bueno, a vos, Javi, que aunque estés lejos, estás conectada con nosotros. Gracias. Gracias por permitirme también conectarme, porque es un embole también tener que hacer todo el equipo técnico. Sí. Bueno, y los esperamos la semana que viene, martes y martes. jueves, de 4 a 6 de la tarde, para acompañarlos con más cosas interesantes sobre psicología. Esto fue Entre Sesiones, nos vemos la próxima semana. Chau, chau. Hasta la próxima. Chao, chao.